Buen día, buenos días. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada en la que, bueno, durante toda la mañana, en esta jornada del eForum 2026, vamos a renovar nuestro compromiso como hicimos ayer y vamos a dar ese paso firme hacia el futuro. Bueno, espero que todos hayan descansado porque hoy nos espera una mañana intensa. Y nos va a faltar algo más que la pequeña gota del colibrí, como decíamos ayer, para apagar las llamas de nuestro principal motor de nuestra economía, que es el turismo, porque hoy en día, bueno, pues como saben todos, no podemos morir de éxito y tenemos que tomar decisiones valientes y, como no, comprometidas para mirar hacia ese futuro. Por tanto, y para empezar este segundo día y analizar todos los retos de esta gestión del impacto y la preservación de nuestro entorno, le voy a dar la palabra para empezar al conseller ejecutivo de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginart. Guillem, moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies, Paula, Carme, Pere, en el grup Serra per organitzar aquest fòrum. Buenos días a todos. Autoridades, representantes institucionales, profesionales, expertos, investigadores, empresarios y asistentes. Es un placer darles la bienvenida en esta segunda jornada del eForum Mallorca Experience 2026. En este caso asisto en representación del Consell de Mallorca, es un honor hacerlo, en representación del presidente Llorenç Galmés, y es un honor poder participar en un encuentro que edición tras edición, ya llegando al número mágico del 7, se ha convertido en un espacio consolidado para reflexionar sobre los retos y las oportunidades que definirán nuestro futuro. Hoy hablar de sostenibilidad, de innovación, de recursos naturales, de tecnología o de turismo es en realidad hablar del futuro de Mallorca. Por tanto, quiero iniciar estas palabras felicitando a los organizadores por haber consolidado a lo largo de estas 7 ediciones una iniciativa que se convierte en una cita ya imprescindible para todos aquellos que creemos que el futuro se construye desde el conocimiento, la innovación y la capacidad de generar alianzas. Ayer se iniciaron unas sesiones que permitieron reflexionar sobre algunos de los retos de nuestro tiempo, retos que afectan directamente a nuestro territorio, economía y a la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Se habló de sostenibilidad, de cambio climático, de recursos naturales, digitalización, inteligencia artificial y, sobre todo, de la necesidad de encontrar nuevas respuestas conjuntas a problemas cada vez más complejos. Vivimos un momento de profundas transformaciones. Los grandes desafíos globales ya no son cuestiones lejanas, son realidades que impactan directamente en nuestro día a día. La disponibilidad del agua, muy adecuado el peso que se le da al tema del agua, al reto del agua, al ciclo del agua, sobre todo escogiendo esta ubicación tan estratégica que tiene tanto que ver con el agua, ¿no? Tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados en este sentido también. La adaptación al cambio climático, la competitividad de los territorios, la capacidad de atraer y retener talento o la incorporación de la tecnología a la toma de decisiones. Todo ello forma parte de los grandes debates del presente, pero también de las decisiones que determinan nuestro futuro. Y si algo nos enseña la historia es que los grandes retos también son grandes oportunidades, y así debemos verlo. Oportunidades para innovar, para mejorar, para adaptarnos y para construir un modelo de desarrollo más resiliente, más eficiente y más sostenible. Mallorca reúne las condiciones para afrontar ese futuro con confianza y con determinación. Contamos con talento, con empresas innovadoras, con centros de conocimiento e investigación y con una sociedad que ha demostrado una enorme capacidad de adaptación ante los cambios. Pero también sabemos que los retos del siglo XXI no se resuelven desde la individualidad. Necesitan cooperación, diálogo
y más espacios como este, espacios donde las ideas circulan, donde las experiencias se comparten y donde el conocimiento se transforma en soluciones. Porque nos permiten escuchar, aprender, compartir experiencias y construir alianzas entre administraciones, empresas, universidades y sociedad civil. Si hay una cuestión que simboliza especialmente esta necesidad de adaptación, es la gestión del agua. En Mallorca sabemos que el agua no solamente es un recurso, es una cuestión estratégica para nuestro presente y para nuestro futuro. Es clave en nuestras vidas. Los efectos del cambio climático nos obligan a ser más eficientes, más innovadores y más exigentes en su gestión. Optimizar consumos, reutilizar recursos o mejorar infraestructuras supone un paso adelante hacia una Mallorca más preparada y más sostenible. Y lo mismo ocurre con la transición energética. No se trata únicamente de producir energía de una manera diferente, sino de ganar en eficiencia, reducir dependencias y reforzar nuestra competitividad. Para lograrlo necesitamos innovación, inversión y colaboración. Las grandes transformaciones solamente son posibles cuando administraciones, empresas y sociedad trabajamos en la misma dirección. Y si hablamos de Mallorca, inevitablemente tenemos que hablar también de turismo. No solo porque sea nuestra principal actividad económica, que es innegable que lo es, sino porque el turismo ha sido una de las grandes herramientas de transformación de nuestra sociedad. Ha generado oportunidades, ha creado empleo, ha impulsado el progreso de miles de familias y ha proyectado Mallorca al mundo. Y por eso el gran debate no es si queremos o no queremos turismo. El verdadero debate es qué turismo queremos. Un turismo que genere prosperidad compartida, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los residentes y que refuerce la competitividad de nuestras empresas, que impulse la innovación y que ayude a preservar nuestro patrimonio natural y cultural. Porque el futuro de los destinos líderes como el nuestro no dependerá de recibir más visitantes, sino de generar más valor para los residentes, para el territorio, para los visitantes y para las generaciones que están por venir. La palabra clave en este sentido es equilibrio. Equilibrio entre actividad económica y preservación del territorio, entre competitividad y sostenibilidad, entre innovación e identidad. Y sobre todo equilibrio entre residentes y visitantes. Porque el futuro de Mallorca solo será un éxito si los residentes perciben que el turismo contribuye positivamente a su bienestar y a su calidad de vida. Por tanto, necesitamos un turismo que genere prosperidad, que genere orgullo, que respete nuestro entorno, que valore nuestra cultura, que proteja nuestro patrimonio, que refuerce nuestras tradiciones y que contribuya a preservar aquello que nos hace únicos. Mallorca no es solamente un destino, es una comunidad, es una forma de vivir, es un paisaje construido durante generaciones, es cultura, patrimonio, identidad, y preservar todo ello no es incompatible con el desarrollo, al contrario, es la mejor garantía de futuro. Por eso debemos entender el turismo no como un problema que gestionar, sino como una oportunidad de liderar. Porque cuando se gestiona bien, el turismo no solo genera riqueza, genera oportunidades y genera cohesión. Y genera los recursos necesarios para proteger precisamente el patrimonio, impulsar la cultura y preservar el territorio. Esa es probablemente una de las grandes misiones que tenemos por delante. Y desde el Consell de Mallorca compartimos esa misión. Por eso apostamos por la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital como herramientas para gestionar nuestro territorio. Por eso impulsamos proyectos como la Plataforma Inteligente de Destino, que se está ultimando estas semanas, porque hoy los datos nos permiten comprender mejor la realidad, tomar mejores decisiones, gestionar mejor los recursos y avanzar hacia un modelo turístico más eficiente, más sostenible y más equilibrado. Pero ninguna tecnología será suficiente sin una idea clara del futuro que queremos construir. El futuro que queremos construir es un futuro donde la prosperidad y la sostenibilidad avancen juntas, donde la innovación y la identidad avancen juntas, donde el desarrollo y la preservación avancen juntos, porque preservar Mallorca no tiene que significar frenar el progreso. Tiene que significar garantizar que el progreso siga siendo posible mañana, porque en el fondo el gran debate no es el futuro que tendrá el turismo, es qué futuro queremos para Mallorca, qué isla queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y qué legado queremos construir entre todos.
Queremos una Mallorca próspera, sostenible, innovadora, abierta al mundo, pero también una Mallorca fiel a sí misma, que crezca sin perder su alma, que progrese sin renunciar a su identidad. Y ese es el reto. Y también nuestra oportunidad, la oportunidad de demostrar que Mallorca puede seguir liderando, no solo como un gran destino turístico, sino como un ejemplo de desarrollo, sostenibilidad y calidad de vida que pueden avanzar juntos. Por tanto, tenemos el conocimiento, el talento, las herramientas, y ahora nos corresponde tener la ambición compartida, la ambición de transformar, la responsabilidad de preservar, porque cuidar Mallorca no es solo una obligación de todos, es el mejor proyecto de futuro que podemos compartir. Les deseo que tengan una magnífica segunda jornada del eForum Mallorca Experience 2026 y muchas gracias por la invitación. Gracias. Moltíssimes gràcies, conseller. Muchas gracias por marcar el rumbo de esta jornada con palabras que tienen que estar llenas de contenido, ¿no? Retos, hemos hablado, oportunidades, por supuesto, ambición, ¿no? Mucha ambición. Y, bueno, yo creo que, además, les vamos a proponer a todos, como hicimos ayer durante toda la jornada, tiene que saberlo, conseller, que se descarguen el código QR, ¿vale?, para este compromiso de turismo responsable y que firmen el pledge de turismo responsable de la Fundación Mallorca Turismo. Y bueno, vamos a empezar ya hablando de futuro del turismo y circularidad regenerativa, de rediseñando la hospitalidad balear. Estos serán, como digo, los motores de la mañana, porque bueno, el reto, como decíamos, ya no es hacer menos daño, sino que el reto es conseguir que esta actividad turística devuelva valor positivo a nuestro entorno y a nuestra sociedad. Va a hacer de maestro de ceremonias durante toda la mañana nuestro compañero y también pues, especialista en turismo, Juan Luis Ruiz Collado, al que le cedo el escenario a partir de ahora. Gracias, Juan Luis. Bueno, una mañana un poco complicada y muy densa, ¿no? Yo solamente voy a decir dos cosas antes de dar paso a los ponentes, que es cierto que estamos en unos momentos cruciales para la industria turística de Mallorca y Baleares y a la propia economía de las islas, ¿no? Estamos hablando del ciclo del agua, de la preservación, del equilibrio y últimamente se ha puesto de moda hablar la palabra contención turística. Es cierto que Mallorca está teniendo en los últimos, después de la pospandemia, un crecimiento espectacular en la llegada de visitantes. Éramos un destino seguro. Luego, cuestiones geopolíticas nos han situado todavía más en una posición de liderazgo y ahora estamos ante el reto de afrontar lo que van a hacer los destinos competidores en el Mediterráneo. Ahora están un poquito de capa caída, Turquía, Egipto, Túnez, Marruecos está ahí despertando. Pero el hecho en claro es que Mallorca lo tiene todo para ser líder. Ya lo fuimos en los años 60, lo fuimos en los 70, en los 80 y en los últimos años, por lo menos desde la época en que aquí el Gobierno Balear y el Consell pusieron un objetivo claro que era modernizar toda la oferta hotelera, sobre todo de alojamiento en Mallorca, para no perder competitividad ante los destinos competidores que no tenían oferta y estaba todo construido, ¿no? El hecho en cuestión es que ahora hay que afrontar el reto no solamente del ciclo del agua, el que tenemos bienes escasos, que somos unas islas, ¿no?, sino tener una valentía política de tomar decisiones que de verdad se pase de la teoría a la práctica, ¿no? Y precisamente la siguiente persona que va a hablar aquí con nosotros, como es Eva Ballarín, que es una experta pues, en tendencias y expertas en materia turística, y hay una cosa que de lo que me han pasado a mí en su charla, que es que dice que la sostenibilidad no tiene que ser una moda, sino que tiene que ser un modelo a seguir. Y para que sea un modelo a seguir, tiene que haber aquí un esfuerzo compartido por parte de las administraciones y del sector privado, ¿no? Si no hay esta connivencia o colaboración, yo creo que podemos seguir hablando de sostenibilidad, digitalización y mejora de la oferta y no llegar a ningún sitio.
Y ahora le paso a Eva, que tiene más conocimientos que yo para hablar del tema este. Un regalo, ¿no? Y que hoy en Mallorca eForum me haya hecho este regalo de poder venir a participar por primera vez en esta puesta en común de conocimientos, de opiniones, pues la verdad es que me siento muy afortunada. No puedo estar más de acuerdo con las palabras del conseller y no puedo estar más de acuerdo con las palabras de Juan Luis, ¿no? Que de alguna forma lo que han hecho ha sido enmarcarnos en un contexto de la realidad actual que tenemos en muchos destinos turísticos. ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Qué bien lo hemos hecho! Es que lo hemos hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien Baleares, lo ha hecho bien Mallorca, lo ha hecho bien España como país. Somos el país, o hemos sido el país más competitivo a nivel turístico del mundo durante años consecutivos. Somos una referencia mundial. Yo viajo por todo el mundo, doy charlas por todo el mundo, organizo congresos por todo el mundo y cuando digo soy española, genera un respeto y una admiración por la industria que hemos generado que, sinceramente, a una la llena de orgullo. ¡Qué bien lo hemos hecho! Lo hemos petado. Tenemos más de 80, casi 90 millones de visitantes al año. Tenemos una infraestructura fabulosa. Tenemos una marca país maravillosa. ¡Qué bien lo hemos hecho! Pero el éxito tiene un coste. Y esto es lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que reflexionar a partir de ahora. Lo hemos hecho muy bien. Si miramos hacia atrás, venimos de un país que se construyó a sí mismo con los cimientos del turismo. Y que no únicamente construimos nuestro país, construimos destinos fuera. Y cuando digo destinos fuera, los mallorquines y las grandes casas de Mallorca han sido pioneros en desarrollar destinos en el mundo. Y esto es un gran orgullo. Lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho estupendamente bien. Y ahora ha llegado el momento de seguir haciéndolo muy bien, de seguir siendo pioneros, de seguir liderando el mundo del turismo, pero con otra premisa. Tenemos que seguir liderando, pero con otra conciencia, desde otro lugar, desde un lugar en el que tenemos la posibilidad de hacerlo muy bien, porque ya lo hemos hecho bien, vamos a continuar haciéndolo bien. Lo que os muestro son números que todos conocemos, ¿no? A un lado, lo que medimos, y siempre medimos esa cantidad de visitantes que tenemos, lo que gasta el visitante por día en nuestros destinos, cómo el turismo empuja la economía global de nuestro país, el Producto Interior Bruto, pero luego hay una parte que no medimos y que estamos empezando a medir, porque estamos empezando a darnos cuenta de el coste, el precio del éxito. Y no está mal, está bien, porque nos permite reflexionar y nos permite entender que tenemos que hacer un cambio de modelo. El turismo no es el problema. El turismo es una gran palanca. Es una palanca económica, es una palanca que permite que la economía de un destino, que la economía de un lugar florezca. Es una palanca que permite la innovación, es una palanca que genera marca país, es una palanca que genera inversiones, es una palanca que genera reputación. El turismo no es el problema. El turismo es la mejor palanca que hemos tenido en este país en los últimos 60 años, la hemos trabajado muy bien. Pero nos encontramos en un momento en el que la sostenibilidad, que en los últimos 10, 15 años ha sido una palabra, y permitirme la frivolidad, de moda, y ahora la tenemos que pasar a modelo. La sostenibilidad ya no puede ser una moda, la sostenibilidad no puede ser un cartelito en una habitación de hotel, la sostenibilidad no puede ser un sello que certifica. La sostenibilidad tiene que ser una arquitectura real del sistema sobre el cual
edifiquemos ese turismo que tiene que seguir siendo un turismo ejemplar, un turismo de referencia, un turismo de éxito y un turismo que afortunadamente nos copien muchos otros destinos. ¿Cómo han hecho con lo que hemos hecho hasta ahora? Somos copiados, somos inspiración, somos la referencia. Vamos a ser valientes y vamos a seguir siendo esa referencia, pero vamos a serlo con un sistema mucho más inteligente. Hay 3 límites, hay 3 focos, hay 3 áreas que constituyen lo que nos limita y sobre lo que tenemos que construir un sistema. Una parte es el límite territorial. Hay el territorio que hay, no podemos crecer. Bueno, sí podemos crecer, Mónaco ha crecido un poquito, Dubái ha crecido un poquito, ¿no? Se han comido un poquito de zona marítima, pero no podemos crecer. Somos lo que somos y tenemos un límite territorial. Hay una capa social que es absolutamente innegable y que forma parte de este sistema del turismo. Y luego, como os decía antes, el turismo es una palanca económica. Si ignoras uno, dañas los otros. Si ignoras la parte económica, dañas la parte territorial y la parte social. Si ignoras la parte social, dañas la parte territorial y la parte económica. Son un sistema que no podemos entender de forma separada. Y hoy, junio 2026, no los estamos trabajando como un sistema, los estamos trabajando como elementos separados. Y cada uno de estos elementos está soportando una presión y un peso tremendo. De estas cifras que os comparto ahora, hay una que a mí cuando preparaba la ponencia, que la he preparado con mucha ilusión y muchas ganas, una que me llamó mucho la atención. En julio del 24, el año 24 fue el último año de lo que llamamos el revenge travel. Salimos de la pandemia, teníamos dinerito ahorrado, teníamos muchas ganas de salir, teníamos esa sensación de me lo merezco, esa indulgencia propia de después de una pandemia dura, sobre todo para el mundo del turismo, lo sabemos. Y el año 24 fue un año absolutamente de récord en muchos destinos. Y en julio, un día de julio del año 24, en Mallorca habían más de 1,5 millones de turistas. Mallorca tiene una población de 950, no llega a 1 millón de habitantes, de población fija. 1,5 millones de turistas. 1,5 millones de personas que se duchan, de personas que se lavan los dientes, de personas que comen, de personas que se desplazan. Es que la cifra de 1,5 millones de turistas no es 1,5 millones de seres humanos, es 1,5 millones de impactos humanos sobre un territorio que tiene unos límites territoriales, económicos, sociales, unos límites de recursos. Una capacidad de acogida, prefiero llamar capacidad de acogida que capacidad de carga, es mucho más bonito y el lenguaje importa, limitada. Podemos acoger a los que podemos acoger, si no es que no queramos, si ojalá pudieran venir 10 millones, pero es que no cabemos, sencillamente no cabemos. Es una realidad, es un hecho, son datos, no lo digo yo, lo dicen las reservas hídricas, lo dice la capacidad que tiene una cala, una playa o una carretera de alojar un número determinado de personas. Pero vamos a convertir estos 3 límites en 3 ventajas competitivas, porque esto sí que es trabajar con estrategia, esto sí que es pensar de una forma en cómo convertimos un problema en un modelo de éxito. Tenemos poco territorio y el territorio no lo podemos mover, pero si somos capaces de que este territorio, su escasez, se vuelva una ventaja competitiva, estamos empezando a ganar. Cuando dejamos de pensar es que somos un territorio pequeño y pensamos es que somos un territorio muy valioso, empezamos a percibirnos a nosotros mismos y empezamos a trabajar desde una postura muy diferente. Cuando empezamos a pensar que la comunidad no es el contexto,
que hoy en día la comunidad, y que no suene mal porque os lo explico, es el producto. Mirad, no hay ningún departamento de marketing, de ninguna gran cadena hotelera, de ninguna gran corporación, de ninguna agencia de viajes, no hay ninguna agencia de marketing de estas que están en Londres o en Nueva York que te cobran millones de euros por hacer una campaña que pueda crear la magia y el engagement que tiene una comunidad local. Podrán replicar hoteles, podrán replicar spas, podrán replicar piscinas, podrán replicar parques temáticos, pero lo que nunca podrás replicar es la comunidad local. Y la comunidad local no la creas de hoy para mañana, ¿eh? La comunidad local la tienes que crear a partir de una herencia, de un legado humano. La cadena de valor, el dinero que mueve el turismo. Movemos miles de millones. ¿Cuánto retenemos? ¿Cuánto retiene el territorio? ¿Cuánto se crea en el territorio? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cuán vulnerables somos a productos o servicios que tenemos que traer desde fuera? ¿Cuál es nuestro nivel de resiliencia económica vinculada a la cadena de valor o a las cadenas de valor del turismo? Quiero presentaros 5 ideas, 5 estrategias, 5 tácticas para poder empezar a darle la vuelta a la tortilla, poder empezar a pensar en cómo territorio, sociedad y economía pueden crear un sistema que no sea lo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos convertir estos 3 elementos, estos 3 límites, en un sistema coherente de éxito que nos permita crear un modelo que dentro de 20 años siga siendo sostenible? Y vamos al primero. Turista del futuro, el turista que queremos. Hay que identificar al turista que queremos. Lo siento, pero no puede entrar todo el mundo. Esto es un bien escaso, no puede entrar todo el mundo, no cabemos. Ya hemos visto antes, 1,5 millones, la reflexión es cara. Y no es una cuestión de tú sí, tú no, tú sí, tú no, es que es una cuestión de que hay un límite, unos recursos que son absolutamente limitados y tenemos que entender cuántos y qué tipo de visitantes son los que funcionan mejor con nuestro modelo. Las Vegas tiene un modelo, Ciudad del Cabo tiene un modelo, Barcelona tiene un modelo, Mallorca debe tener su modelo. Y es un modelo que tiene que estar diseñado para ese visitante. No un modelo diseñado como el visitante quiere encontrar Mallorca, sino el modelo es qué es Mallorca y cuál es el visitante que yo voy a buscar. Porque como soy un territorio escaso y soy un territorio muy valioso, tengo que seleccionar muy bien a quién quiero que venga. Y tengo que enamorarlo y tengo que captarlo, pero tengo que ir a este turista. El kilómetro cero. Mi segunda solución, estrategia o táctica. Que kilómetro cero no es únicamente la sobrasada y el porc negre. Que kilómetro cero también es la educación, que se aprenda aquí, que aprendamos aquí en la isla, que hagamos las amenities con productos de la isla, que todo aquello o lo máximo que consumimos dentro de hospitalidad, de restaurantes, lo podamos hacer aquí. Que generemos una cadena de valor mucho más amplia, mucho más resiliente, que dependamos menos de tener que traer de fuera, que generemos empleo, no únicamente en la recepción del hotel o en los departamentos de camareras de piso, sino que podamos también tener una capa económica de innovación en educación, en servicio, en productos. Eso es el verdadero kilómetro cero, no únicamente poner en la carta de los restaurantes los productos que cultivamos o la pesca que generamos o la ganadería que criamos. Sobre este concepto de el destino no debe diseñarse solo para ser visitado,
Quiero comentaros algo que me está ocurriendo mucho últimamente. Yo trabajo bastante en Centroamérica, tengo congresos en Honduras, en Panamá, en Guatemala, y el año que viene extendemos a El Salvador. De estos países, Guatemala es el destino más maduro, junto con Costa Rica en Centroamérica. Son destinos que ya llevan muchos años y bueno, tienen una hospitalidad y tienen un modelo bastante más maduro. Pero Honduras, Panamá y El Salvador que se está abriendo ahora al mundo, no tienen unos modelos tan maduros. Son modelos incipientes, son destinos emergentes y son modelos que hay que empezar a diseñar. Y evidentemente los gobiernos y las agencias de turismo de estos países pues cuentan con diferentes asesores estratégicos y yo tengo una parte también de trabajo con ellos. Y hay algunos de estos asesores muy marketingianos, muy enfocados al marketing, que dicen, tenemos que crear el producto, los productos turísticos que quiere la demanda. Y yo les digo, no hagáis eso. Tenéis que crear el modelo turístico que les sirve al país, no el que les sirve a la demanda, no el que les sirve al turista. Porque el turista hoy quiere aguacates, vamos a quitar todos los naranjos y almendros y plantar aguacates. Porque el turista hoy quiere comer un determinado producto, vamos a arrasar nuestros campos y vamos a ir al monocultivo de este producto. Porque el cliente, la moda de este año son los spas con agua violeta, vamos a teñir todas nuestras aguas de color violeta. No, vamos a crear nuestro modelo turístico. Porque esto además tiene una ventaja tremenda. Y la ventaja que tiene crear tu propio modelo turístico es que creas autenticidad. Es que cuando tú creas autenticidad, tú creas diferenciación. Y cuando creas diferenciación, creas deseo. Y cuando creas deseo, te posicionas en otro lugar entre tu competencia. Por eso, crear no para la demanda y el deseo de la demanda, sino crear para la conveniencia del propio destino. Obviamente, con todo el confort que puede necesitar un visitante, pero esto ya lo sabemos, pero siempre desde la idea de que lo que estoy creando es un destino turístico, no un producto para ser consumido, tirado este año, y el año que viene tengo que volver a reinventarme completamente para volver a captar a una demanda que está movida por las modas. Lo decía el conseller y lo decía Juan Luis. No lo podemos hacer desde un solo actor. El turismo es una cadena de valor con muchos stakeholders y con mucha gente de la empresa privada, de las instituciones públicas, con diferentes intereses. Y hay que tenerlo claro, y hay que entenderlo. Y hay que empatizarlo, y hay que saberse sentar y saber dialogar y saber tomar decisiones valientes, decisiones comprometidas, en las que tal vez yo, desde mi posición, tengo que ceder un poco para que tú ganes en este área y tú tienes que ceder un poco para que yo gane en la otra. Y es una negociación. Llegar a un modelo turístico en el que todos estemos beneficiados es igual que un matrimonio, hay que ceder un poco a veces. Es igual que con los hijos, hay que ceder un poquito a la hora de llegar a casa, ¿verdad? Pero poder ganar por otro lado. Es exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a sentarnos, a negociar y a hablar de los intereses que tiene cada uno de nosotros y cómo se defienden y llegar a un modelo que sea beneficioso. No para un partido político que hoy está en el gobierno o no para un grupo de empresarios que hoy ostentan una posición de poder, sino para un conjunto social de personas que vivimos en este territorio. Y no se trata de educar con sermones. Ayer cuando aterrizaba, me gustó mucho, ya es la tercera o cuarta vez que aterrizo en la isla y veo esta campaña del Gobierno Balear de cuidar la isla y ese manifiesto de Mallorca en diferentes sitios estratégicamente colocado en el aeropuerto y me parece fantástico. Hay que hacer pedagogía. Hay que hacer. Hablábamos antes de empezar la sesión de hoy de eForum, cuando vamos de vacaciones,
a todos nos pasa una cosa y seguro que vais a empatizar conmigo y os vais a reconocer. Nuestras vacaciones son nuestro momento de indulgencia. Nuestras vacaciones es el momento en el año en el que no quiero recortarme la ducha porque tengo que ir corriendo a trabajar. No quiero recortar ese momento de siesta porque tengo que salir a buscar a los niños. Y si me quiero tomar una copita de vino más, pues me la quiero tomar porque son mis vacaciones. Las vacaciones es un momento de indulgencia personal y es un momento en el que nos limitamos menos, nos dejamos ir un poco, nos duchamos 5 minutos más, comemos un poquito más, somos un poco más descuidados con ciertas cosas y no nos gusta que nos sermonen. No quiero llegar a un hotel, no quiero llegar a un destino y que me estén dando sermones que me limiten. Entonces, tenemos que entenderlo porque todos somos turistas, no únicamente los que vienen a Mallorca, sino nosotros también somos turistas cuando nos vamos de vacaciones y hay que trabajar esa comunicación directa, empática con nuestro visitante, que entienda nuestra limitación de recursos, que entienda nuestro modelo, que entienda que somos nosotros quien decidimos nuestro modelo, que no es el algoritmo de Booking, que no es el algoritmo de ChatGPT, que somos nosotros los que estamos decidiendo nuestro propio modelo, lo que queremos ser, lo que Mallorca quiere ser, lo que Ibiza, lo que Barcelona, lo que Málaga, lo que nuestros destinos quieren ser, tenemos que decidirlo nosotros, no el mercado, no las tendencias, no el informe de Expedia. Nosotros somos los que tenemos que decidir nuestro propio modelo. Y para poder decidirlo tenemos que medir lo que nos interesa. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo ocupación, gasto medio, las llegadas, el repar, el trepar, todos estos KPIs, ¿no? Estos indicadores de éxito de hoteles, de agencias, de restaurantes. Pero yo os propongo empezar a medir otros factores. Yo os propongo empezar a medir otros indicadores en este nuevo modelo, en este nuevo sistema en el que colocamos la parte social, la parte económica y la parte territorial y en el centro donde convergen encontramos un modelo perfecto que es el que queremos ser. Y ahí es donde os digo, vamos a medir otras cosas, vamos a identificar, vamos a sentarnos en esa mesa redonda, con ese mapa en medio, con ese talento, esa cantidad de ideas que se nos pueden ocurrir, ese compromiso y esa valentía. Y vamos a empezar a medir otros aspectos y otros impactos que genera el turismo y que van a reforzar las decisiones que vamos a tomar para llegar a ese modelo que queremos construir. A final de temporada el turismo se va. A final de una era el turismo decrece. ¿Podéis decirme si dentro de 20 años seguiremos en el top 3 o 4 o 5 del turismo mundial? ¿Qué pasará cuando no haya turismo? ¿Qué puede pasar si no hay turismo? Esa es la pregunta que quiero dejaros en el aire. Si no hubiera turismo, ¿cómo quisiéramos que fuera nuestra casa? Si no hubiera esta carga territorial, social y económica que tiene el turismo, ¿cómo nos plantearíamos nuestro futuro? Pero hay turismo. ¿Cuál es el legado que queremos dejar a las siguientes generaciones? Muchísimas gracias. La verdad que escuchar a personas como Eva, que tienen las ideas más claras que algunos políticos, es agradecer. Bueno, el siguiente ponente es un experto en la utilización del agua, Celso García, y yo creo que sus opiniones, si se centran en lo que se tiene que centrar y no se va por el río Ebro y el río del Tajo, yo creo que se puede llegar aquí a unas conclusiones, ¿no? El problema que tiene Mallorca es que los recursos hídricos son cero patatero, tenemos 2 embalses. Yo me acuerdo todavía años de cuando se hizo aquí la operación agua, que tenían que venir barcos desde Tarragona y luego pasó lo que pasó, ¿no? El tema del control del consumo del agua, no ha habido
el que le ha puesto el cascabel al gato para que sea correcto. Dependemos del cambio climático, de que si llueve o no llueve, pero aquí como funcionamos con, lo habéis mencionado ya, el tema de la cantidad más que la calidad, ¿no? La cifra de turistas que tenemos en Mallorca es ya insostenible. Hemos hablado de contención. La contención no es controlar el aeropuerto, la contención es que los hoteles sepan hacer su trabajo, la oferta de alojamiento extrahotelera también, el tema de la oferta complementaria y la restauración, ¿no? Y ahora aquí, Celso, a ver si nos pones un poquito las ideas claras de qué es lo que tenemos que hacer, y más en un destino tan limitado, con unos recursos también tan limitados, pero que la población flotante cada año va a más. Y no creo que sea del tema hotelero, sino que es toda la oferta extrahotelera, sobre todo las viviendas vacacionales, del alquiler turístico, que esto hace casi inviable el poder controlar un bien tan escaso como es el agua. Buenos días, buen día. Bueno, pues a mí me ha tocado el patito feo, ¿no? Porque hablar de agua siempre es complicado, y del sector turístico y el agua aún más, ¿no? La idea de hoy es daros un poco unas pinceladas de lo que significa la gestión del agua en las Islas Baleares, en el sector turístico, y sobre todo hacer un llamamiento al sector turístico a abrirse a mostrar esos datos, porque a veces al final, cuando no hablamos de agua, no hablamos de consumos, no mostramos los datos, nos pasa eso de que siempre hay esas fake news que te culpabilizan, ¿no? Y entonces mi idea es no criminalizar el consumo, sino mostrar datos y a partir de esos datos hacer una reflexión conjunta de qué podemos hacer a la hora de gestionar el agua, ¿no? Lo primero de todo, para desmitificar. Somos muy diferentes a España en el sentido de la procedencia y el consumo. La procedencia, mientras en España principalmente son los ríos, los embalses, aquí lo muy importante son los acuíferos, las aguas subterráneas. Entonces, de alguna manera, eso significa que las aguas subterráneas son nuestro manantial, nuestra principal fuente. En los últimos años, evidentemente, la desalación ha ido ayudando a mejorar ese agua. Pero también desde el punto de vista del consumo, del sector. Y en nuestro caso, mientras en España es la agricultura, aquí en las Baleares es el urbano, el uso doméstico. Y el uso doméstico enlaza con el uso turístico, porque claro, el sector turístico está conectado a la red urbana y entonces los datos no se separan. Y eso significa que todo el sector turístico entra en el consumo por parte urbana, doméstica. Y eso es el principal consumo que hay en las Islas Baleares. ¿Qué significa? Pues que de alguna manera siempre tenemos ese binomio que es fundamental, agua y energía. ¿Agua para qué? Para vivir, ¿no? Y la energía. Si bombeamos aguas subterráneas, necesitamos energía. Si producimos agua desalada, necesitamos energía. Si depuramos, necesitamos energía. Ese binomio es inseparable. Y otra cosa, un aspecto importante. A mayor consumo, más agua que tenemos que depurar. Por tanto, al final, generar más, depurar más, significa un consumo energético importante. Este binomio es fundamental, sobre todo en sistemas en los cuales la energía tampoco nos sobra, ¿no? Un ejercicio muy rápido. Si ponemos toda la demanda de agua, el consumo, entre, digamos, las fuentes disponibles, recursos convencionales, superficiales, subterráneas o no convencionales como la desalación, nos da, por ejemplo, que en el Júcar están a punto ya, digamos, de llegar a ese 80% de estrés hídrico. Nosotros estamos altos, estamos en torno al 60-70% y nos ha ayudado muchísimo la desalación. Si quitáramos la desalación, evidentemente nosotros estaríamos más del 100%. Estaríamos prácticamente con una sobreexplotación total y absoluta del recurso. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Y esto es un gráfico que todo el mundo conoce perfectamente, la presión antrópica, el índice de presión humana. Bueno, de alguna manera, cuando miramos esto, no sé si funciona, digamos que aquí estamos, es un valor mensual, ¿eh? No es el valor diario, sino es un valor mensual. Y evidentemente nos hemos hinchado la boca diciendo vamos a desestacionalizar. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el pico del mes de agosto continúa ahí y hemos subido los últimos años en enero, febrero y marzo y abril por el cicloturismo. Es decir, que de alguna manera la idea que era esta, de la campana de Gauss, lo que hemos hecho de alguna manera es seguir así. Y estamos levantando cada vez más. ¿Qué significa esto? Hay que dar agua a esta gente, ¿no? Necesitamos agua.
necesitamos esta presión que es a veces agobiante. Pero bueno, necesitamos agua. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a intentar a ver. Lo primero de todo, como el turismo está vinculado al uso doméstico, no hay estadísticas. El Plan Hidrológico de las Islas Baleares no te separa el que es el volumen de agua que consume el turismo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nosotros, afortunadamente, gracias a la pandemia, hicimos un estudio que era turismo cero. Ese lockdown que tuvimos en 3 meses absolutamente cerrados, pues ¿qué hacían? Ni entradas ni salidas de turistas. Y pudimos comparar esos valores de consumo, de descenso de consumo de agua con los valores anteriores. ¿Y qué nos daba? Pues al final esa cifra mágica que conseguimos del 25% que representaba el turismo y su actividad como consumo en las Islas Baleares. Claro, esto nos puede parecer, ¿es mucho, es poco? Bueno, depende, y es una cosa importante que pasamos ahora a los municipios. Depende de la tipología del municipio, y si veis aquí, hay algunos en los cuales puede sorprender, pero Alcubia representa más del 60%, ¿no? Calviá, un 40%, Formentera, un 50%. En cambio, Ibiza, Vila, tiene un 16%, o Palma, 16%. La importancia también del residente. Es decir, que más que la cifra global, porque las Islas Baleares es un concepto complicado gestionando estas cosas en Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera, de alguna manera lo importante es decir que sí, es ese 25%, pero es mucho más en los municipios turísticos. Y eso significa que tienes que gestionar de alguna manera esa avalancha de gente, esa presión antrópica que tienes en los municipios turísticos. Hemos hecho trabajos y hemos hablar porque a veces siempre se dice, ¿el sector hotelero hace cosas? Por supuesto que hace cosas. ¿Tiene capacidad de innovación? Por supuesto que tiene capacidad de innovación. Nosotros hemos estudiado hoteles donde se han implementado medidas de ahorro de agua, las que podríamos llamar básicas y las que podríamos llamar de alguna manera más específicas o detalladas. Y eso nos ha permitido de alguna manera decir, pues bueno, ¿dónde está el rango, este famoso consumo? ¿Qué consume un turista en un hotel? Pues bueno, depende un poco de los hoteles. En estos son datos reales, en los hoteles de 3 a 4 estrellas estamos entre esos 224 y 285 litros por habitante y día. Eso es poco, significa de alguna manera que se está gestionando de alguna manera esa transformación en esos hoteles de 3 o 4 estrellas. ¿Qué pasa? Hay un salto cualitativo cuando nos vamos a los hoteles de 5 estrellas, ya pasamos casi a esos 600 litros por habitante y día. Pero lo bueno es que en algunos casos se trabajan algunos hoteles y se esfuerzan para intentar reducir ese consumo. Pero no es criminalizar, es tener una idea clara, unos rangos de consumo. Y eso nos permite, de alguna manera, llegar al que llamamos el benchmarking, ¿no? Es decir, ¿en qué podemos trabajar el sector turístico, el hotel? Pues un poco en función de las estrellas que tenemos, si es de hotel de lujo, de medio o, digamos, de 3 estrellas. Y para el Mediterráneo, que evidentemente estamos hablando en esos, digamos, objetivos, ¿no? Intentar bajar de los 650, de los 500 y los 250. Si eso lo tenemos en la agenda, es un objetivo a trabajar, un objetivo importantísimo para intentar, de alguna manera, reducir el consumo. Pero evidentemente pasa que, en algunos casos, cuando nosotros estudiamos, hay algunos hoteles, los de 5 estrellas o de lujo, que evidentemente el consumo es desaforado. Y que de algunas maneras hay los hoteles que tienen spa que también son los que más consumen. Pero si tenemos estas cosas claras, no es criminalizar, es hablar. Y a veces nos falta en el sector turístico hablar con datos. ¿Por qué? Porque si no el ciudadano entenderá cosas mal y al final el mensaje será diferente. Tenemos esto. ¿Cuáles son los objetivos? Pues podemos intentar bajarlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente de alguna manera intentando implementar medidas para reducir. Y teniendo presente que al final también es un tema energético, que al final a un hotel a veces es lo que más le interesa. Pero ese binomio es fundamental e importante. ¿Esta autoridad portuaria? Bueno, otro estudio que hicimos, que era importante, era cuánto agua se lleva pues, un crucerista. Nosotros estudiamos el que eran los cruceros que eran con base en el puerto de Palma. Y conseguimos un poco los albaranes y el que eran los consumos de estos. Y al final dividíamos el agua que se llevaba entre los turistas que estaban en ese crucero. Y nos daba, pues eso, que cada pasajero se llevaba casi 286 litros del puerto de Palma, de la ciudad de Palma. ¿Qué hizo Autoridad Portuaria? Bueno, dijo, no, no es así. Cogió todo el agua que consumían, la dividió entre todos los cruceristas y dio un resultado mucho más bajo, evidentemente. Por eso siempre que explicamos el estudio hay que explicar los datos. Y los datos significa, estos son cruceros con base. Evidentemente entraríamos en el tema del agua, que tiene un precio especial como gran consumidor,
que le paga a Maya, Autoridad Portuaria, y que después lo vende a otro precio en el mercado del agua a los cruceristas. Es un tema. ¿Es el tema más importante en los cruceros? No, pero también ayuda. Y por tanto son cosas que se han de tener claras y precisas en todos los sectores turísticos. Otro tema tabú, las piscinas, ¿no? Cuando uno baja en avión, lo primero que ve es pues, piscinas por todos los sitios, el crecimiento en rural. De alguna manera nosotros también hicimos un trabajo en el 2015 que había más de 63.000 piscinas en Baleares, una por cada 13 habitantes. En 2025 ya se calcula que unos 83.000 más las ilegales. ¿Qué hicimos con esto? Pues un modelo de evaporación del agua de las piscinas. Y de hecho, de alguna manera, vimos que al año de las piscinas baleares, el 70% es a Mallorca, pues se evaporan 5 hectómetros cúbicos, 5 millones de metros cúbicos. Para que tengáis una idea, casi es todo el volumen de agua que pone Alcudia en la red. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Hay estrategias. Se puede intentar cubrir, se puede intentar mejorar. Pero la evaporación es un hecho en una zona en la cual también el cambio climático ayudará a que el agua se evapore más. Pero no solamente es la evaporación. Sabéis los que estáis en piscinas que una piscina requiere un mantenimiento diario por un tema de sanidad y que tienes que bajar, limpiar los filtros, bajar un dedito, depende del técnico, un 1% el volumen de agua en la piscina. Son cosas que, por ejemplo, con el clúster de química de las Islas Baleares estamos intentando trabajar. Es decir, tenemos un problema con estas pérdidas de agua o por la salinidad y que, de hecho, de alguna manera hay innovación que podríamos aplicar para intentar mejorarlo. Es otro aspecto muy vinculado no solamente en el sector turístico, también en el sector privado, del residente, porque a veces también no podemos olvidarnos de que somos muchos residentes y también tenemos un consumo y unas diferentes tipologías de vivienda en ese consumo. Hicimos unos números, nos gusta mucho hacer números en la universidad, sí es cierto, pero por lo menos para tener una referencia, ¿no? Y al final, 975.000 metros cúbicos es equiparable al volumen puesto en red en el municipio de Sóller, que es un poco el que significaba en 6 meses esa limpieza de filtros, ese poner al punto las piscinas. ¿Y dónde se va ese agua? Pues evidentemente se va a una depuradora, más consumo energético, y al mar, evidentemente no le damos un segundo uso, que es otro de los aspectos que deberíamos tratar. Otro tema importante, la tipología de la vivienda. ¿Qué significa esto? Bueno, que los residentes, no solamente es el sector hotelero, hay residentes que viven en zonas, pues, o alquiler vacacional, en zonas con una superficie muy importante, como es esta zona de Calviá. Hicimos un estudio en Santa Ponsa con 3 tipologías de vivienda, de adosados, y llegamos a una conclusión que era, en el 2013, en plena crisis económica, se sube el canon de saneamiento. En principio, todo el mundo piensa que subir el precio del agua tiene un impacto directo en la reducción del consumo. ¿Qué pasó? Bueno, los que más consumían, que son casi 1.300 litros por vivienda al día, había viviendas que tenían más de 2.000 y 3.000 litros. Ahí lo dejo. Fijaros, 400 en Sonferrero, 300 y algo en vivienda pareada. ¿Qué pasaba? En el momento que subió el canon de saneamiento, se produjo una reducción en el consumo en las viviendas de menor, digamos, clase económica. ¿Qué pasó en las de mayor clase económica? Bajaron un poco el consumo, pero de repente se volvió a disparar y pasaron a tener mayor consumo. ¿Qué significa esto? Mensaje claramente para los municipios. Cuando piensas subir el agua, porque te viene agua desalada y tienes que subirlo, piensa un poco primero en la tipología de viviendas que tienes. ¿Qué tipo de turismo tienes? ¿Qué tipo de tipologías? Y a partir de aquí, haz unas tarifas del agua justas para castigar o penalizar a los que más consumen. Pero de alguna manera tenemos que pensar en esto. Es decir, que primero hay que saber qué tenemos en tu municipio para poder aplicar medidas que sean correctas y no sancionar y castigar a veces con una subida injusta para un determinado punto de la población con el tema del agua. La estrella, las aguas regeneradas. Europa nos dice que hay que hacerlo. Tenemos depuradoras terciarias. Tenemos el problema de la sal, de los cloruros. Es un tema que hay que luchar entre todos, de reducir esas sales que enviamos al alcantarillado, que va a parar, evidentemente, a las depuradoras y que al final es un agua con muchos cloruros que no podemos reutilizar. Esto es un ejemplo en Calviá. Toda esta red de aguas, pues, de alguna manera regeneradas que han pasado por la depuración. Y aquí es una llamada claramente a la agricultura, puede utilizarlas, debe utilizarlas. El riego, el baldeo de calles se debe utilizarlas, pero es que el sector turístico también puede conectarse a estas redes.
y tener una doble red y darle otro uso a esas aguas regeneradas. Sin lugar a dudas es el futuro. Y también, ¿cómo? Tenemos acuíferos a niveles bajos. ¿Qué podemos hacer? Pues con estas aguas regeneradas, recargarlos. ¿Quién es el principal problema de esto? Siempre los cloruros. Tenemos demasiados cloruros. Tenemos descalcificadoras. Tenemos desaladoras, mini portátiles en casa. Tenemos lavavajillas. Utilizamos muchísimo el cloro y al final va a parar a nuestras depuradoras y es difícil darle ese uso. Pero es una cosa tecnológica que debemos luchar e implementar, porque aquí sí que es darle otro uso a otro recurso sin tener que sobreexplotar acuíferos, sin tener que generar cada vez más agua desalada. Y si os he hablado del agua y energía, hay otro, digamos, terceto, que es añadir un poco el que es la comida. Y al final tenemos este Water Energy Nexus, pero con la comida, ¿no? Y al final es pensar no solamente en agua y energía, sino también añadir un poco pues, el que es la alimentación. Y al final construir sobre esos tres pilares básicos, que es la gestión integrada del recurso, con tecnologías de ahorro en hoteles, innovación, energía renovable, la eficiencia en la agricultura o la jardinería, reducir el uso de sales, piscinas, lavavajillas, la economía circular del turismo, que ya la conocéis, reciclar, reducir, reutilizar, y ese turismo sostenible, poniendo esos límites a las infraestructuras con alto consumo de agua. Ayer salía una noticia, y ya voy acabando, en última hora, por cierto, que los campos de golf pedían al gobierno regar con agua no regenerada. Esto es, no sé quién es asesora desde el punto de vista, digamos, un poco de publicidad, pero es fundamental pensar de que tenemos las aguas regeneradas y estás regando con ellas, ¿por qué no puedes continuar con ellas? Realmente es el futuro, no podemos pensar en explotar más nuestros acuíferos, sino intentar regenerar. Y sobre todo, otro mensaje que dejamos ahí, que es un tema muy candente y es la inteligencia artificial. El consumo de agua por parte de la inteligencia artificial. Esa foto, ese gráfico, esa pregunta, pues cada vez consume más. Hay que refrigerar esos grandes sistemas de almacenamiento, ¿no? Hay que generar la electricidad que está vinculada al agua. Eso significa que también es una de las materias a tener presente, porque cada vez la utilizamos más y cada vez, evidentemente, pues consumimos más agua a través de esas preguntitas inocentes a nuestro teléfono móvil. Y acabo pensando en el agua como una cosa que somos agua, ¿no? Y alguien, una vez, un hombre sabio dijo, "Be water, my friend", y de alguna manera es fundamental que sin ella no podemos vivir. Tenemos los recursos, la innovación, solo hace falta de alguna manera hablar entre todos, mostrar que es posible otro futuro y que es posible gestionar con el agua que tenemos. Y que de alguna manera todos estamos aquí con la misma idea, remando siempre en la misma dirección, y es protegiendo el agua porque la necesitamos para vivir, pero sinceramente tenemos la suficiencia de energía como para poder llevar a cabo una gestión sostenible y responsable del agua en las Islas Baleares. Muchísimas gracias. No, tranquilo. Una cuestión que Celso no ha incidido es que el sistema de depuradoras que tenemos en Mallorca está prácticamente obsoleto. Cuando la ministra Cristina Narbona era ministra en ese momento de esta área, pues aquí provocó una revolución, hubo inversiones en depuradoras en todos los municipios turísticos y desde hace 25 años más o menos ha hecho de cosas muy puntuales, pero no una reforma integral. Y aparte del consumo del agua, también es importante todo lo que lanzamos al mar. Si lo que se lanza al mar no está depurado correctamente, pues dejaremos de ser competitivos y de disfrutar de las calas tan maravillosas que tenemos, de esas aguas cristalinas en todas las islas. Ahora, a continuación, vamos a tener un panel en el cual van a participar pues, el alcalde de Pollensa, el primer teniente de alcalde de Alcudia, el que les habla, y Eva, también para hablar de cuestiones del futuro del turismo en los municipios y cómo se tiene que gestionar esta problemática. Si podéis subir, por favor. ¿Qué hay? ¿Dónde quedamos? Como aquí yo me presento aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. Y tú aquí, Martín. Sí. Al revés.
Bueno, yo aquí, sí, perdón. Yo estoy bien. Me he conocido por la melena, o sea, no pasa nada. Ha sido un poco el juego de las sillas, para empezar. Bueno, los municipios turísticos, y más en el caso que nos ocupa, que es el tema de Pollensa y Alcudia, para mí son muy peculiares porque recoge más o menos toda la sintonía de lo que es el turismo aquí en Mallorca, ¿no? Hay oferta hotelera, hay oferta extrahotelera y un tema que yo sigo muy de encima, que es todo el tema del turismo residencial, ¿no? Desde hace 20-25 años, yo Pollensa lo conozco bastante. En la época, el año 84-85, me acuerdo yo que en aquel momento estaba Salvo Fereta, me acuerdo de Isabel Pastor, que era el presidente del GOP, ahí hubo allí manifestaciones, al final se montó el hotel que se montó allí, ¿no? Pero una zona que era marina, pues desapareció del mapa por presión de la iniciativa privada, ¿no? Esto en estos ayuntamientos, tanto de Pollensa como de Caldepera, bueno, de Alcudia, es una cuestión que ha ido a más el consumo de territorio, la extrapolación de la oferta hotelera de primera línea al tema urbano, turístico y sobre todo en el tema del campo, ¿no? El consumo del territorio más allá de lo que era hasta ahora tradicional. Y como tengo a mi izquierda al alcalde de Pollensa, además un alcalde con tradición familiar en la alcaldía de Pollensa, porque parece que se están repartiendo los cargos de padres e hijos y tal. Pero democráticamente. Hice hacer esa apreciación yo, Hice hacer esa apreciación. Y a ver, Martín, más o menos, tú desde la etapa como político en el Gobierno, ahora estás en el tema de municipio, ¿cómo has visto la evolución de un municipio tan peculiar como es Pollensa, que tiene un entorno, una orografía espectacular con el faro de Formentor, el puerto de Pollensa i el nucli urbano de Pollensa? Bé, en principi, bon dia per la convidada. Jo no som un expert en turisme, no sé si som expert en qualque cosa, jo sabia abans coses d'educació, ara ja no sé el que sé. Però bé, sí que vull fer una reflexió sobre el que vostè m'ha demanat, no? És veritat que Pollensa és un model turístic molt especial. No és un model turístic que se pugui extrapolar, és un model turístic en què realment tenim un lloguer vacacional com un element que ens identifica d'una forma clara. Si pot haver de 9.000 places turístiques, més o manco, 2/3 són de lloguer vacacional i 1/3 és d'hotels. A més, hotels que de qualque manera no tenim les grans cadenes hoteleres, no les tenim. Tenim hotels de tradició familiar realment petits, no tenim grans hotels, excepte un hotel que fa 50 anys en procés de legalització, també cal dir-ho en aquests moments. I, a més, en 4 nuclis turístics diferents. Una cosa és Formentor, que té tota una especificitat concreta, i, a més, en aquest moment estan fent un nou planejament de Formentor. El planejament de Formentor ve dels anys 90, i del 90 ara ha passat molt d'anys, i, per tant, necessitam un planejament que preservi la península de Formentor i que realment possibiliti, diguem, conservar tot el que tenim. El segon nucli és el port de Pollensa, que realment, com deia abans, té molt d'hotels petits, no té grans hotels, de tradició familiar. És un poble que ha crescut molt, el port de Pollensa, ha passat de 2.000 a uns 100.000 habitants molt ràpidament, amb un creixement, jo diria, no positiu, des del meu punt de vista, perquè s'ha perdut els elements identitaris del port de Pollensa. I després tenim Cala Sant Vicent, que ha crescut molt en quant a planta hotelera de qualitat. Els hotels han passat de 4 estrelles i de 5 estrelles. Hi ha, per exemple, l'Hotel Vicenç, que realment ha suposat un increment important de la qualitat. I després tenim Pollensa, que a Pollensa s'estan fent petits hotels de 15, 16, 17 places, però viu fonamentalment del lloguer vacacional. Què vull dir amb això? Primer de tot, jo el lloguer vacacional, crec que a vegades d'aquestes guerres que hi ha hagut entre hotelers i lloguer vacacional no les compartesc. Jo sí, perquè penso que tots som part del problema i, per tant, part de la solució.
Jo, evidentment, el lloguer vacacional plurifamiliar estic en contra, crec que no és futur i crec que és una llaga contra el que és l'habitatge. És evident que a Pollença, sobretot, el lloguer vacacional són zones rurals. I només vull dir una dada, no? A Pollença ara, amb el decret que va fer el govern, han entrat a l'Ajuntament 350 sol·licituds de legalització de xalets. 350 i no han entrat tots, vull dir, per raons econòmiques. Això vol dir que tenim una manca de planificació real, que realment el lloguer s'ha de fer una lluita contra el lloguer vacacional il·legal, això estic completament d'acord, però ho hem de fer d'una forma, diguem, pactada. Jo som una persona, ho he dit molt bé, som de la transició, en molts de sentits, i crec que en aquesta terra, aquí, se parla molt del futur del turisme, jo he anat ja a foros i crec que el diagnòstic ja en tenim prou, que ja tenim estudis prou, tenim evidències prou i és el moment de passar de les paraules a no fets. I les paraules a no fets per això vol dir, bàsicament, fer un pacte d'estat d'una vegada, perquè si no ens estan tirant els hotelers contra el lloguer vacacional, el govern l'oposició, i al final crec que no avançam en definir un model de turisme, que tu plantejaves abans, que volem ser quan, de major no, demà, no? I crec que realment aquest és un tema de lloguer vacacional. A Pollença hi ha molta sensibilitat, perquè hi ha moltes famílies que viven realment del lloguer vacacional. A vegades aquest lloguer vacacional també ha plantejat un model, jo diria, molt conservador econòmicament, és a dir, perquè la gent no ha invertit més que en les cases, etc. I això ha fet una situació d'una certa estabilitat econòmica. Per tant, jo crec que necessitem, nosaltres les polítiques que estan fent van un poc en aquesta direcció. He posat l'exemple de Formentor, però també vull posar l'exemple que hem aprovat inicialment el catàleg de patrimoni de Pollença, que és molt ric i que fa des de 20 anys que s'hauria d'haver aprovat i no està aprovat. I, per tant, perquè això també és un element identitari de Pollença, la part cultural, la part patrimonial, el festival de música, hi ha tota una sèrie de referències que són el que ens defineixen com a poble. Per tant, la meva conclusió, per una part, i crec que s'ha posat de manifest en distintes intervencions que he pogut escoltar i els estudis que he vist, i és necessitant tenir una visió sistèmica de la problemàtica, no només del turisme, sinó social, territorial, cultural, de mobilitat, etc. I no hi ha aquesta visió sistèmica. Ja sempre he dit algunes vegades, Alberto Quintana, que va ser doctor en geografia als anys 70, va fer un estudi que era Mallorca com un sistema urbà. Mallorca, als anys 70. No sé què diria ara el doctor Quintana. Per tant, si hem d'abordar els problemes de Mallorca, anem a abordar-ho de forma sistèmica. Està bé realment limitar l'entrada de cotxes, però això és l'única solució? No. La política de mobilitat, de transport públic, de carreteres, territorials, el tema de l'aigua, que has posat el doctor Cel Garcia, etc. Això, si no són capaços, ja no de diagnosticar, jo crec que diagnòstics ens en sobren. Jo, quan era conseller d'Educació, en els orientadors, per favor, menys diagnòstics, que s'han de fer, i més intervenció, més accions. I crec que és aquest tema que crec que cal. En segon lloc, aquest pacte polític social entre hoteler, lloguer vacacional, polític, grup parlamentari, sindicats, ecologistes, entitats culturals, municipis. Per cert, els municipis, jo que he estat a la Universitat de Vicerector, de conseller i ara de l'Ajuntament, els ajuntaments som la classe baixa de les administracions. No tenim recursos per donar resposta real a tots els problemes que mos caben damunt. Jo, aquest 350 xalets que se volen legalitzar, mos han col·lapsat el servei d'urbanisme. No tenim els recursos humans per donar resposta immediata a això. Què vull dir amb tot això? Que realment els ajuntaments, i que costa que jo puc criticar el govern central, el govern de les Illes Balears i el que sigui, no?
El tema dels romanents, no diré res al CUDI, però ho sé. El tema de la tassa de reposició, un altre problema. El tema una estructura de personal que ha passat, bé, de l'estabilització no en diré, perquè ens ha desestabilitzat absolutament. No tenim un estatut de tècnics superiors així com cal. Ara nosaltres, en el darrer pressupost, creem unes 8 places de tècnics superiors. És que si no són capaços... Jo sempre he dit, jo quan vaig presentar vaig dir, jo el que vull és que l'Ajuntament funcioni, perquè si l'Ajuntament no funciona, el poble no funcionarà. Per tant, és dir, visió sistèmica, pacte i sobretot accions integrades i pactades. Jo a vegades no vull entrar en debat polític, tot i que som polític, evidentment, però no vull sectari. Vull dir, jo, per exemple, a Pollença, no ens han donat un euro de l'impost de turisme sostenible. Brutal. I n'hem presentat, i jo vaig veure municipis que en varen tenir i tots eren d'un altre color distint al meu. I jo, quan som batlle per tothom. No m'és igual el que m'ha votat o que no m'ha votat. Jo sé que no puc estar content de tothom, si no seria un miracle, evidentment, però sí que som conscients que el model turístic s'ha de fer amb pacte, amb visió sistèmica, amb accions concretes i, sobretot, el pacte s'ha de fer donant una resposta clara en el paper dels ajuntaments. Els ajuntaments no poden ser la ventafocs de tot el sistema polític, no poden ser aquell que mos cau tots els problemes socials, econòmics, bé, que tinc que anar a dir-te, que realment, i per això jo demano ja passar de les paraules del diagnòstic en els fets concrets. Hi ha moltes coses que ha dit el meu amic Cel Garcia, amb el qual estic d'acord. La gestió de l'aigua no és l'aigua de la dessaladora, i sense aigua de la dessaladora no sobrevivim. Això està claríssim. I suposa 350 litres per persona i dia. A lo millor dades bé. Per tant, resumint, me callaré, perquè ja he xerrat suficient. A ver, Juan Luis, más o menos sois vecinos, municipios. Diferentes, ¿eh? Totalmente diferentes. Bueno, ellos tienen el Esmurtera que no tenéis vosotros. Vosotros tenéis Formentor, que todo tira hacia arriba. Claro. Vosotros más o menos, ¿cómo veis? Porque hay un tema que en Pollença sí que siempre me ha chocado, ¿no? Que es el consumo del suelo rústico, ¿no? Que se ha disparado. Hay muchas viviendas vacacionales, el alquiler también se ha disparado. En Alcudia, más o menos, ¿esto cómo está contemplado? Bueno, gracias por la invitación. Primero, disculpar a la alcaldesa, que estoy totalmente de acuerdo con Pollença. Somos política de trinchera y la verdad que cuando hay una queja de las personas de la calle, no vienen a Palma a quejarse normalmente, vienen al ayuntamiento y además piden reuniones con los alcaldes directamente, porque se piden esas reuniones para quejarse de que a lo mejor una farola, de que no le llega el agua, o sea, cualquier tontería, sí te vienen y te piden una reunión con la alcaldesa o con el alcalde. Por lo tanto, sí que estoy totalmente de acuerdo, porque somos los que palpamos los problemas que hay en la calle. El territorio, nosotros es verdad que somos municipios pegados con las mismas playas, casi las mismas calas, pero situaciones diferentes. Es verdad que Alcudia tiene una planta hotelera con moteles, pero tenemos la ventaja de que, no sé si me oye, me oigo raro, tenemos la ventaja de que el boom de Alcudia salió en los años 70, 80, cuando hubo el boom en Alcudia. O sea, si lo comparamos con Playa de Palma, ¿me lo muevo? Acércate más a la boca. Me lo acerco demasiado. No sé cómo tiene que estar. Playa de Palma, si te fijas en los hoteles que hay aquí, ahora ya van cambiando, los van renovando, pero básicamente se construían pues, bloques de pisos como si fuera un piso, sin piscinas, sin zonas verdes, sin zonas ajardinadas, nada. En Alcudia, al levantarse todo el complejo hotelero, diríamos, tarde, la normativa ya había cambiado bastante y se pedían, bueno, se oye bien, ya se pedían unos metros, unas distancias para que los hoteles fueran de otra manera, no fueran bloques de pisos o viviendas o apartamentos. Eso ha permitido que Alcudia pues, tenga un tipo de turismo diferente a muchas zonas maduras de Palma o de Calviá. ¿Por qué? Porque tenemos con niños, gente más mayor, o sea, hemos quitado, diríamos, lo que es el turismo de borrachera que se decía. Nosotros hemos tenido un poquito, hace 20 años teníamos ese tipo de turismo, se ha eliminado. Por lo tanto, el turismo que tenemos es un turismo
bastante sostenible en este aspecto. ¿Qué se está haciendo el cambio? Hace más de 20 años que no se están haciendo zonas urbanas, o sea, ya hace mucho tiempo que Alcudia puso medidas a no crecer, pero ni en rústico ni en urbano. O sea, zonas urbanas en Alcudia las puedes contar con los dedos de las manos, o sea, y además son muy caras porque hay pocas, ¿no? Pero es verdad que se puso solución ya hace muchos años, ¿no? En no crecer y en mejorar lo que tenemos. Básicamente lo que se está haciendo ahora es, pues los hoteles lo que están haciendo es subir de estrellas, mejorando calidad, para que el turismo que venga pues también pague más por venir, que es lo que decíamos. O sea, ahora pues los hoteles que teníamos los estamos mejorando y eso es principalmente lo que se está haciendo. Luego, el tipo de vivienda que tenemos, pues como he dicho, es un problema muy grande porque no tenemos crecimiento. Tenemos la Albufera por un lado, tenemos zonas costeras por otro, tenemos LIC o VIC por detrás, zona patrimonial, y Alcudia se está quedando pues estrecha para el crecimiento del pueblo, ya no en temas turísticos, que en temas turísticos, como he dicho, hace 20 años que no crecemos. Los solares que hay de hoteleros son los que había hace 20 años, pero sí tenemos un problema de vivienda. Y, como ha dicho el alcalde de Pollensa, las decisiones las toma gente en despachos en Palma, en Madrid, que cuando nosotros vamos a pedirles, oye, queremos modificar esta norma porque tenemos un problema, pues no nos entienden. No nos entienden. O sea, yo hace poco he ido para intentar a ver si podíamos hacer vivienda en unos solares que tenemos por allí y no, nos remiten a la norma y la norma es la que es y no podemos. Pues mucha gente de Alcudia creo que se va a vivir a Pollensa, hay muchos de Alcudia o a La Puebla y tenemos un problema muy grave porque nuestros jóvenes, mi hijo, pues no encuentra vivienda en Alcudia y si la encuentra es carísima. Te puedo hacer una apreciación sobre esto. Yo siempre cuando en el periódico había que coger fotos de viviendas vacacionales, siempre salís vosotros a Bucanada, no sé, tal. Entonces, lo que habéis comentado ahora, ¿no? Y también con Martín, ¿no? El suelo rústico es limitado, en algunos ayuntamientos se ha liberalizado por cuestiones que sean, el Gobierno tiene una estrategia y luego vosotros, hablando del tema de Alcudia más o menos, si estáis limitados, esto me imagino que habrá tenido una repercusión muy importante en el tema de los alquileres, de las operaciones de compra-venta y de las inversiones, ¿no? Es brutal. Un piso, 2 habitaciones, 400.000 euros. Esto es un piso normalito, no cerca de la costa, en el interior. Porque dices, bueno, estaba mirando la playa, te diría, bueno, vale. Pero es una barbaridad, es una barbaridad. Cuando el alcalde ha dicho el problema del remanente en Alcudia, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo para que veáis la impotencia que tiene un ayuntamiento. Alcudia tiene ahora mismo 119 millones de euros de remanente en el banco. 119 millones de euros. Tenemos el alcantarillado agujereado por todos lados porque es verdad que durante muchos años pues las inversiones en alcantarillado, que era como enterrar el dinero porque nadie veía una inversión que era cambiar el alcantarillado, pues no convenía. Pues tenemos todo agujereado. Se gastó con el Plan E más de 1 millón y medio creo que fue, para hacer el terciario, ¿no? De la depuradora, hacer terciario y poder coger esa agua regenerada y darla pues, para regar jardines o para hoteles si la necesitaban. Pues no podemos usar este 1,5 millones de inversión porque el agua que llega tiene demasiada cantidad de sal. Vale, si yo ahora propongo, porque me está pasando, y cojo 20 millones para cambiar todo el alcantarillado, no cumplo las reglas fiscales que el Gobierno central me tiene puestas, me hace hacer un plan económico-financiero que si no incumplo, me interviene en el ayuntamiento. Como a mí me votaron para hacerlo, lo he hecho. Y tengo la espada de Damocles del Ministerio de Hacienda que un día de estos viene y a lo mejor me interviene el ayuntamiento. Incluso me puede echar del ayuntamiento y gestionarlo él. Eso es lo que no es normal. O sea, yo tengo 120 millones de euros y no los puedo gastar. ¿En serio? Nadie se lo cree. Y los del pueblo menos. O sea, la gente de la calle, tú le dices, porque todo el mundo lo sabe, ha salido en periódicos. El alcalde de Pollensa lo sabe perfectamente. O sea, es que no te puedo cambiar esa farola porque no tengo dinero.
Perdona, tienes 120 millones de euros. ¿Cómo le explico yo que no puedo gastar ese dinero porque incumpliré las reglas fiscales? Y si incumplo las reglas fiscales, me pueden quitar subvenciones, me pueden quitar la participación del Estado, o sea, el dinero que nos da de la participación del Estado. Nos pueden intervenir. Es vergonzoso, vergonzoso. Y luego la burocracia, esa burocracia que se inventan en los despachos que no están en el pueblo, nos crucifica. O sea, cada pueblo tiene su forma de ser. Ellos tienen vivienda vacacional principalmente, nosotros tenemos más hoteles. Pero escucha, adáptalo esa norma a nuestro problema. No hagas una norma para todos. Que esta de las reglas fiscales, por ejemplo, yo puedo entender que en un momento dado fue justa. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos se habían desmadrado y todo el mundo tenía una deuda brutal con los bancos, porque habían gastado más de lo que tenían. Vale, pero eso ya ha pasado. Casi todos los pueblos están saneados. Déjame gastarme. O sea, yo creo que soy el pueblo más rico de toda España, en porcentaje. O sea, nadie tiene un remanente como el que hemos tenido nosotros. Y todo ha sido, o sea, el remanente, hemos llegado a esa cifra por las normas hechas desde un despacho de Madrid. O sea, no. Lo digo porque yo estaba en ese momento, era regidor de Hacienda. O sea, nosotros implantaron las reglas fiscales y resulta que teníamos un IBI bajo y nos dijeron, era cuando hubo la crisis del 2008, no, encima de la regla fiscal que no te puedes gastar ese dinero, me subes el IBI. 2 años seguidos me hicieron subir el IBI. ¿Qué pasaba? Que tú podías gastar, imaginaros, mi presupuesto era 30 millones, pues podía gastar, según las normas de Madrid, te decían, pues puedes gastarte esos 30 millones más un 2,5. Eso es lo que podía subir el presupuesto. Pero es que yo no ingresaba 30, ingresaba 40. Y esos 40 directamente al remanente, directamente. Impuestos pagados por los ciudadanos. Martí tiene que hacer una precisión y luego le damos el paso a Eva, que és... No, jo estic d'acord, ho matisaré, no? Jo crec que ara ha sortit un decret que podem utilitzar els romanents i crec que som partidaris de reflexionar sobre les regles fiscals, que normalment venen d'Espanya, venen d'Europa, ho dic per matisar una mica tot, però crec que realment aquestes regles fiscals, i som uns ajuntaments que en general pal·liam un pic o dèficit que té tant l'administració autonòmica com l'administració central i tenim un dèficit com a país que realment nosaltres donem una visió més positiva. Jo som partidari de seguir posant en positiu a l'Estat, vull dir, això ho vull deixar molt clar, però crec que realment el que no generem dèficit, i això vull dir, el que no generem dèficit, crec que hauríem de tenir un tipus de política fiscal una mica diferent. Crec que cal tenir en compte aquesta matisació. Jo estic d'acord, segurament nosaltres ara gastarem. Haurem de fer un pla econòmic fiscal, no sé si seré com el CUDI de 20 milions, jo som més conservador que ho de dretes en aquest tema, però sí que de qualque manera vull deixar molt clar que jo en gastaré. I un punt que vull gastar és en temes d'habitatge. Un dels punts que realment tenim problemes, nosaltres hem arribat a un acord amb l'IBAVI, farem uns 28 pisos, vàrem tenir un conveni amb l'IBAVI 2 pisos per situacions d'emergència, hi ha un projecte d'urbanització del poble que ens possibilitarà uns 20 pisos de protecció oficial, en fi, i teníem altres projectes segurament en temes de remanents. Per jo, l'habitatge és una de les conseqüències més negatives del creixement econòmic que té Pollença. Pollença i altres pobles tenim un nivell de costos, és a dir, la inversió que se fa a estrangers en cases i pisos de Pollença és brutal. La qual cosa, molta gent de Pollença se'n va a Sa Pobla, a Inca, amb un procés de poble cada vegada més envellit. I un poble ha de ser el més intergeneracional possible. Si no, no té futur. Vale. I això és un Martí, tema... hay que dejar paso a Eva porque si no el tiempo ya. No, es interesantísimo sí, pero escuchar-vos. tú sabes perfectamente la problemática de los municipios, uno de otro. Sí. La problemática que hay aquí en Mallorca y en Baleares, que somos un territorio con costa, hoteles, viviendas vacacionales, uso de suelo rústico y tenemos un entorno natural envidiable en todo el mundo, ¿no? Tú has comentado antes el producto, que venga aquí el turista, que se amolde a lo que hay aquí, pero a veces los ayuntamientos están pillados de pies y manos, ¿no? És que aquí escuchar-los a ells, escoltar a les alcaldies i escoltar a la municipalitat,
et dona la dimensió real del problema i aquí és on veiem aquesta gran distància i aquesta separació entre el que és una visió de país molt marketingiana, molt de fer marca país i anar-la a vendre, que és el que passa amb un Tour España o amb un Ministerio de Turismo, que estamos pensando con una visión muy diferente al día a día del municipio. Entonces aquí te encuentras con dos visiones muy diferentes que cada una intenta asumir unos retos que son muy diferentes. No es lo mismo trabajar la marca país y mi posicionamiento internacional en ferias internacionales que mi día a día, que se me está yendo la población, que no tengo vivienda, que tengo una gentrificación, que me están subiendo los precios de los alquileres. Entonces, estas dos visiones no se sientan juntas. Y cuando hablamos de que hay que sentarnos, hay que sentar estas dos visiones y además yo creo que hay que darle más poder al municipio porque es el que está cercano a ese problema, es el que convive con ese problema y es el que tiene la capacidad de intervenir y de solucionar. Desde el despacho del Ministerio de Turismo no tienes esa cercanía y esa posibilidad de poder interceder, de poder repartir recursos, de poder acompañar al ciudadano en esos retos que una actividad como el turismo, que impacta tanto, le van dando en su día a día. Porque no son retos el reto del 2035, no, es el reto de mañana, de que mi hijo no va a volver de estudiar de Barcelona o de Valencia porque no encuentra una vivienda para poder alquilar. Y aquí con la conversación con las alcaldías, esto lo ves, lo tangibilizas. Por otro lado, como decías, pacto de Estado sí, porque la actividad turística va más allá de una industria. La actividad turística es una actividad que tiene un impacto en la demografía, un impacto en cómo diseñamos las ciudades, cómo diseñamos los municipios, en cómo invertimos en infraestructuras, con lo cual no es un impacto únicamente de recibimos X millones de visitantes, es que la recepción y la gestión de esa actividad impacta directamente en cómo estamos dando morfología social, económica y geográfica y territorial a un espacio determinado. Y no podemos tener cada 4 años un nuevo plan turístico con nuevas prioridades turísticas. Necesitamos un pacto de Estado que nos lleve a todos a entender muy claramente hacia dónde vamos y que podamos repartir juego, repartir responsabilidades y repartir presupuestos y capacidad de decisión. Y finalmente, si me permites, Juan Luis, aquí quería comentarte algo sobre las estrellas y los precios de hoteles y restaurantes. No pensemos que el que gasta más es el mejor. El que gasta más no es el mejor. El turismo que trae o que gasta más dinero no siempre es el mejor turismo. El mejor turismo es aquel mix que nos permite una actividad sostenible, no el que paga más. Porque muchas veces el que paga más no paga únicamente en actividades que luego pagan impuestos. El que paga más a veces también paga en actividades que no pagan impuestos, en actividades que no queremos. Con lo cual, no nos fijemos únicamente en el gasto del turista, sino en el buen gasto del turista, porque tener las tarifas más altas tampoco va a ser lo que nos va a garantizar esa sostenibilidad y un modelo coherente, social, económico y territorial. Yo quisiera hacerte una pregunta. Me ha sorprendido que no estéis en la lista de beneficiarios del ITS, ¿no? ¿Por alguna razón? Això ho has de demanar al que tenen la capacitat de decisió. Jo no la tenc. I que costa que jo puc entendre que hi pot haver prioritat. Jo no... És a dir, intentar donar respostes a tothom ja sé que és impossible. Però pens que l'ITS, que va ser un impost que va dur tela, i ara tothom el té assumit com una gran victòria social, i estic convençut que és una victòria social, però crec que aquest pla d'ITS crec que ha de tenir un retorn amb una visió integrada de les coses. Allà són madures. Anem a fer un pla. És a dir, crec que està bé que com a Ajuntament presentin projectes, però crec que ens hem de reunir amb el govern, qui són els responsables, i veure quins són els projectes que hem de tirar endavant. Jo no vull entrar en una guerra si aquest municipi sí, aquest municipi no, perquè també t'ho diuen per un carrer, però jo el que vull és que m'ajudin a mirar el turisme de cara al futur i no morir d'èxit. A mi, una de les coses que ha dit el meu company del CUDI, escolta,
La qüestió legal. Jo crec que el govern de les Illes Balears ha fet decrets lleis que ha fet legalitzar, que va canviar tot el Pla General d'Ordenació Urbana de Palma d'una facilitat, i jo ara que estic fent el Pla de Formentor, el catàleg i altres tipus de plans, és que és una carrera d'obstacles contínuament. És a dir, i per altra banda, amb un decret llei se pot borrar tot. Ni tanto ni tan calvo. Vull dir, les garanties hi han de ser, etc. Però el que jo no puc acceptar de cap de les maneres és que s'hagi fet un decret llei que jo no he participat, és a dir, que jo em varen donar menjat i vaig dir coses que no estava d'acord, però bé, els han menjat amb patates, com no pot ser d'altra manera, però sí que crec que hem d'intentar simplificar realment amb unes garanties jurídiques a tothom. Això està clar. Ara, que jo per fer un pla de X parcial, i jo m'agradaria fer un canvi de pla d'ordenació de Pollença, perquè el pla d'ordenació de Pollença és de l'any 90, i del 90 ara ha plogut molt, però si per fer un pla tinc que estar 8 anys, quasi, dius, escolta, no ho acabaré jo, i a més ha de fer un pacte entre tothom, no? Per tant, el que demanaria seria aquest pacte d'estat també en temes d'habitatge, perquè és una cosa sistèmica. El malestar social està creixent no contra el turisme, sinó contra les conseqüències del turisme, que crec que s'ha de motivar. Per tant, anem a simplificar administrativament, donant garanties a tothom. Jo no vull fer un decret llei que ningú no pugui respondre, però sí que hem de ser conscients que la burocràcia, els processos, etc., administratius no poden aturar l'eficàcia i l'eficiència. I això és un tema que cada vegada toques i jo a vegades me sento impotent. Cero. Queda poco ya aquí, Juan Luis. No, bueno, yo cuando he hablado de precios era como una manera de restringir que venga más gente, no que el retorno sea más o pues más positivo o menos negativo. Pero era, como tú has hablado antes en tu coloquio, pues tema de restringir pues la gente que pueda venir, ¿no? Al más precios se supone que vienen menos gente. Otra cosa es que el consumo, el gasto repercuta más o menos. Más filtro, pero bueno, sí, una compensación. El mochilero de hoy es la familia de mañana que vendrá. Posiblemente. Entonces, ese mix de visitante al final también es lo que te da riqueza. Si lo único que traes es gente que va a restaurantes Michelin y te va a entrar a las tiendas de Chanel, no vas a fomentar la artesanía popular. Entonces, bueno, si restringimos la entrada en el aeropuerto, también el que va a venir es el que puede pagar ese precio de avión. O sea, es la misma táctica. Bueno, sí. Decir que estoy completamente de acuerdo con el alcalde de Pollença, ese pacto de Estado. Y somos de partidos diferentes, pero aquí viene el tema. Yo creo que hay una problemática en la política actual, que es el populismo, que yo no sé si el populismo es un reflejo de la sociedad o la sociedad es un reflejo del populismo. El problema está en que, como ha dicho él, voy a hacer yo un plan general, voy a cambiar el plan general, o viene otro partido luego y promete en las elecciones que no va a hacer o lo va a cambiar. Por lo tanto, si no hay ese pacto de Estado de futuro, al menos entre los partidos grandes, o que puedan garantizar ese pacto de futuro, lo tenemos muy difícil, porque el populismo, a la que tú tomas una medida, está haciendo campaña por la otra, la gente de la calle se lo compra y luego hay cambios políticos. Por lo tanto, es muy difícil. Según la percepción, antes lo ha comentado Martí, el tema de la ecotasa, ¿no? El año 2002, cuando se implantó, era una ecotasa finalista. Luego se convirtió en un cajón desastre, tanto gobiernos del PP como del PACTE, ¿no? Y a mí me parece un poquito lamentable que se vaya incrementando el tema de la ecotasa, aunque el gobierno dice que no, pero tiene que ser redistribuido en las infraestructuras, en el circo del agua y en aquellas necesidades que necesitan los ayuntamientos para mejorar sus propias infraestructuras y su propia gestión diaria, ¿no? Eso está ahí. Ahora no se hace así. Ahora hay otras prioridades. Todo el mundo de la ecotasa quieren que se cambian los coches, que tienen que ser eléctricos, que no sé qué, y eso así no se va a ningún sitio, ¿no? Bueno, yo aquí tengo 0, 0, 0 y es porque ahora viene el coffee break para que puedan disfrutar ustedes. Nada.